Les saludo, mis queridos hermanos. Dios me les bendiga a cada uno de ustedes. Nuevamente su hermano en Cristo, trayéndoles un tema más de las Escrituras, mis hermanos, y esperando y que sea de edificación para todos nosotros, incluyéndome yo, hermano. Eh, Les saludo con el gusto de siempre, hermanos, y me gustaría darles el título de este tema. El título del tema, mis queridos hermanos, es Cantando con gracia en vuestros corazones. ¿Cómo es que los cristianos alabamos a Dios? ¿Cómo debe de ser esa alabanza hacia Dios? Muchas de las veces, hermanos, cantamos nada más, a veces porque ya no sabemos los himnos, pero la Escritura dice cómo debemos de alabar a Dios. Esto es importante porque cuando usted canta, hermanos, debe de sentir ese gozo, porque esa alabanza es dirigida hacia Dios. Antes de comenzar este tema, mis hermanos, eh, voy a hacer una oración para poner este tema en manos de Dios y que Él sea el que nos guíe a través de su palabra. Oremos, hermanos. Bendito y amoroso Dios que estás en el cielo y en todo lugar. Gracias, bendito Padre, te doy por el privilegio, Padre, que me das de predicar tu palabra. Bendíceme, Padre, ayúdame, dame palabras de entendimiento, sabiduría. Abre nuestras mentes, nuestros corazones de todos los que vamos a escuchar tu palabra, Señor. Ayuda a mis hermanos y quita todo mal pensamiento que esté en nosotros, Padre, para que estemos enfocados en tu palabra, Señor, y aprender un poquito más de ti, Señor, a través de las Escrituras. Gracias, Padre, te doy y te pido, Señor, que nos ayudes y quédate con nosotros también. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te pido esto y te doy gracias. Amén. Bien, hermanos, entro pues al tema, el tema Cantando con gracia en vuestros corazones, que estará basado ahí, mis hermanos, en Colosenses capítulo 3, versículo 16, el cual voy a leer, mis hermanos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñados y amonestados unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Primeramente, hermanos, quiero decirles que hay un desacuerdo acerca de cómo se debería puntualizar este versículo, hermanos, de Colosenses 3:16. En el lenguaje original del Nuevo Testamento no había puntuación. Y el sentido de este versículo, mis hermanos, como está ahorita aquí, como lo estamos viendo, la puntuación es muy importante porque a través de ella, mis hermanos, de la puntuación podemos determinar lo que Dios nos está diciendo a través de este versículo, mis hermanos. La palabra de Cristo dice, la palabra de Cristo habite ricamente en vosotros, enseñados y amonestados, dices, unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo, como dice el griego, mis hermanos, o logos, tous, Christos, como lo vemos aquí en Efesios, hermanos, Efesios capítulo 5, versículo 18. Y no os embraguéis con vino, en lo cual hay disoluciones, sino sed llenos del Espíritu Santo. Versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Versículo 20. Dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Dice la Escritura, mis hermanos. Ahora, mis hermanos, cuando comparamos estos dos pasajes, vemos que la morada y plenitud del Espíritu, en Efesios, como lo leí, corresponde a la morada abundante de la palabra en Colosenses. Es decir, estos versículos, mis hermanos, están paralelos el uno al otro, lo cual es lógico porque la una es espada o instrumento del otro, que era así porque la situación en Colosas demandaba una clara aprehensión, hermanos, espiritual por parte de los creyentes del lugar central de la persona de Cristo en toda su vida personal y comunitaria.
Es decir, mis hermanos, todos aquellos hermanos, o más bien el mensaje de Pablo, mis hermanos, a los de Colosa, era precisamente esto, hermanos. Que ellos se enfocaran, mis hermanos, en entender cuando dice cantando al Señor y cómo lo deberían de hacer, hermanos. Importante es saber esto, mis hermanos, porque nosotros estamos haciendo lo mismo. Pero la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Debemos de hacer primeramente que la palabra de Cristo habite ricamente en nosotros. La palabra de Cristo, cuando vemos aquí estas palabras, la palabra de Cristo se refiere a las enseñanzas de Cristo tal como se hallan en la Biblia, en la palabra de Dios. La palabra abundante o ricamente, del griego plousios, que describe el modo o el cómo la palabra ha de morar entre los creyentes. Esto nos recuerda, mis hermanos, que nuestro Dios es generoso en extremo. De abundantemente, Él da abundantemente, mis hermanos, y sin reproche. Como lo vemos aquí en Santiago capítulo 1, versículo 5. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que le pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Dice la Escritura. Primera de Timoteo 6:17 también dice lo siguiente: a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Tito capítulo 3, versículo 6. Que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Este es el carácter de la palabra, mis hermanos, abundantemente o rico. Es decir, que el Señor, mis hermanos, no se mide cuando nos da algo. El Señor nos los da en abundancia, mis hermanos. Al llenar nuestros corazones y mentes con su palabra y andamos en obediencia a la misma, la palabra de Cristo está realmente en su casa, es decir, en nuestros corazones. La palabra, mis hermanos, también dice la Escritura, enseñanza y amonestación. Cada cristiano, mis hermanos, tiene la responsabilidad con todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo en esta cuestión. La enseñanza tiene que ver con la doctrina, mientras que la amonestación tiene que ver con el deber moral, y debemos compartir con nuestros hermanos el conocimiento de las Escrituras y buscar ayuda mediante un consejo práctico y piadoso. Es decir, la exhortación y la amonestación, la frase añadida con toda sabiduría, condiciona todo el proceso, subrayando que tiene que ser de acuerdo con lo que Dios ha revelado, no de providencia meramente humana. A veces la expresión musical puede ser muy hermosa y estimulante a los sentidos, pero esto no va de acuerdo a la adoración de los primeros cristianos. Es decir, mis hermanos, muchas de las veces nosotros, si nos damos cuenta o cuando alguien nos visita, hermanos, cuando nosotros estamos alabando a Dios, cuando le estamos cantando, ¿sí? Muchos de los que nos visitan dicen, oye, ¿por qué no usan instrumentos? Si es lo que le da a esto más vida, ¿sí? Pero nosotros sabemos, mis hermanos, que eso ya no lo podemos hacer. ¿Por qué? Precisamente, mis hermanos, por lo que dice la Escritura, mis hermanos, en el trasfondo, mis hermanos, de la Escritura, la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de nuestro Señor y Salvador Jesús provocó que los judíos desarrollaran nuevas formas de expresión musical, mis hermanos. Es decir, para entonces ya se había impuesto restricciones sobre el uso público de música y danza en la celebración del sábado. Fíjense que esto, después de la destrucción del templo, hubo estos cambios, mis hermanos. Como resultado del poder y de la cultura grecorromana, aumentaron aún más las restricciones. Evidentemente, hermanos, lo que Pablo nos dice en Colosenses es la forma que tenía que estar en consonancia, mis hermanos, con la riqueza abundante del fondo bíblico. Eso es lo que Pablo quiere o quería que entendiéramos, mis hermanos. Fíjense, hermanos, que da gusto cuando uno ve una congregación donde la palabra de Dios controla y enriquece cuanto se haga, tanto en los cultos mismos como en las demás actividades de los miembros, hermanos. Es decir, una congregación que está sometida, mis hermanos, a la palabra de Dios,
es el ejemplo, hermanos, que debemos de seguir. Es decir, la palabra de Dios, mis hermanos, es el ejemplo a seguir para nosotros entender, hermanos, todo lo que Dios nos pide. Esto se debe de hacer al margen de la aplicación de las iglesias cristianas en general, hermanos. Es muy probable que la insistencia apostólica de que la sabiduría de lo revelado en toda la actividad espiritual y cúltica, hermanos, de las iglesias en Colosa, obedecen el deseo de contrarrestar el énfasis de los falsos maestros sobre una sabiduría o conocimiento que significa gnosis superior y helística, hermanos. Es decir, cuando se da la enseñanza y amonestación en toda sabiduría, es más fácil aceptar y aceptada, hermanos, cuando nosotros hablamos, ¿sí? Como lo dice la Escritura, las personas dicen, bueno, si Dios lo dice, yo lo obedezco. Aunque algunos se rebelan, hermanos, pero la mayoría, hermanos, a veces entienden esto. No es necesario a veces usar la energía, hermanos, ni la mucha sabiduría, sino el amor. Hablando con amor la palabra de Dios, mis hermanos, estas palabras, hermanos, entran más en las personas, se quedan más. Siguiendo, mis hermanos, con esto que dice, salmos, himnos y cánticos espirituales, debemos cantar con gracia en nuestros corazones al Señor, como lo dice la Escritura, con salmos. Fíjense que aquí, mis hermanos, aquí les decía al principio que es muy importante la puntuación, hermanos, porque en la Escritura original, hermanos, no existía esta puntuación. Entonces todo estaba como podemos decir, o puedo decir, corrido, hermanos. No había cómo entender exactamente lo que la Escritura decía. Gracias a eso, gracias a Dios primeramente y a esos hombres que trabajaron, hermanos, para hacernos más fácil, hermanos, entender la Escritura, poner puntualización a la Escritura, mis hermanos, ahora podemos entender un poco más. Dice la Escritura, fíjense, hermanos, que ¿por qué decir la Escritura con salmos? Si los salmos, hermanos, sabemos que son himnos y cánticos espirituales, es decir, tres cosas, mis hermanos, que la Escritura le da nombre, hermanos: salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Será lo mismo esto, hermanos? ¿Será lo mismo? Salmo designa aquella expresión inspirada que se encuentra en los libros de este nombre y que era cantado como parte del culto de Israel. Fíjense, hermanos, el pueblo de Israel, mis hermanos, se inspiraba, hermanos, en los salmos para alabar a Dios. Por ejemplo, hermanos, el Salmo 150, esos 6 versículos que están en ese salmo, mis hermanos, todos lo conocemos. Dice la Escritura, voy a leer Salmo 150 del versículo 1 al 6. Aleluya, alabad a Dios en su santuario, alabadle en su majestuoso firmamento, alabadle por sus hechos poderosos, alabadle según la excelencia de su grandeza, alabadle con sonido de trompeta, alabadle con arpa y lira, alabadle con pandero y danza, alabadle con instrumentos de cuerda y flauta, alabadle con címbalos sonoros, alabadle con címbalos resonantes. Todo lo que respire, alaba al Señor. Aleluya, dice la Escritura, dice el Salmo 150. Sin embargo, mis hermanos, fíjense, sin embargo, los himnos se comprenden como los cánticos de adoración y alabanzas dirigidos a Dios Padre o al Señor Jesucristo, y no a los hombres. Por lo tanto, mis hermanos, cuando estamos alabando a Dios, no estamos enseñando, estamos alabando, hermanos, como dice la Escritura, con vuestros corazones. Es decir, hermanos, tanto el hombre como la mujer está alabando a Dios, y el hombre aquí en esta alabanza, mis hermanos, no tiene nada que ver. Es decir, ni yo enseño cuando estoy alabando, mis hermanos, sino estoy en comunicación, se puede decir, alabando a mi Padre Dios. Así cada persona cuando alaba a Dios, como dice la Escritura, cantando a Dios en vuestros corazones. Por lo tanto, los hombres y las mujeres, mis hermanos, podemos alabar a Dios. Por ejemplo, estos himnos no son inspirados en el mismo sentido que los salmos, mis hermanos. Los himnos no son inspirados, hermanos. Es decir, la inspiración de los himnos que vemos en el Nuevo Testamento, hermanos, no están basados en lo que les leí, en el Salmo 150. El misterio de la palabra también involucra la alabanza a Dios mediante ese maravilloso vínculo expresivo que son salmos, himnos y cánticos espirituales.
Existe, mis hermanos, fíjense que aquí en estas palabras existen ciertas discrepancias, hermanos, del criterio entre los exagetas, mis hermanos, acerca de cómo hay que relacionar esta descripción con el contexto. Es decir, para entenderlo. ¿Por qué este versículo, al igual que Efesios, dice salmos, himnos y cánticos espirituales? Se debe de juntar, hermanos, estas palabras con la enseñanza y la exhortación en toda sabiduría, o con la frase siguiente, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Fíjense cómo la palabra, mis hermanos, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones, es diferente a los salmos, mis hermanos, y a los himnos. Aquí es donde el principio, mis hermanos, o mejor dicho, como les dije al principio, la puntuación tiene mucho que ver para entender estas palabras. En primer caso, se enfatiza el rol didáctico, mis hermanos, de estas formas musicales concretas de alabar a Dios. Algo aún más importante, en aquel entonces, cuando la gran mayoría de judíos alababan a Dios con instrumentos musicales basados en los salmos, cosa que después los cristianos primitivos, mis hermanos, ya no hacían debido a las restricciones, mis hermanos, que había para usar instrumentos musicales después de la destrucción del templo, mis hermanos. Después de la destrucción del templo, mis hermanos, cambió esta alabanza. Nos podemos dar cuenta, mis hermanos, porque en el Antiguo Testamento vemos que sí hay instrumentos musicales, mis hermanos, y específicos. ¿Y para qué eran, mis hermanos? ¿Para qué los usaba el pueblo de Israel? En el Nuevo Testamento ya no vemos esto, mis hermanos. Los cánticos espirituales se refieren a la poesía religiosa que describe la experiencia cristiana. Hermanos, esto cambia, hermanos, vemos ese cambio. Una ilustración de esto podría encontrarse en estas palabras. Empleando estos varios tipos de cánticos, deberíamos cantar con gracia o acción de gracias en nuestros corazones, como dice la Escritura, mis hermanos. La letra, mis hermanos, entra mejor con música. Este pensamiento, mis hermanos, tenían los judíos. Ahora los cristianos estamos más enfocados en el contenido que refleja la sabiduría de la palabra revelada y no meras ideas, hermanos, y expresiones poéticas humanas. Es decir, los cristianos nos enfocamos más en lo que le dice la Escritura, y a través de la Escritura, hermanos, viene la inspiración para cantarle a nuestro Padre Dios en nuestros corazones. Como pasa con muchos de los cánticos hoy día, mis hermanos, fíjense lo que pasa con estos cánticos modernos, que a veces, hermanos, en las iglesias, en algunas iglesias se canta, se toca, como le digo. ¿Cómo es cuando usted alaba a Dios, hermanos? Cuando usted canta un himno, ¿lo canta porque ya se lo sabe o lo canta con esa emoción, como dice la Escritura, cantando, dice, a Dios en vuestros corazones? Es decir, cuando usted está alabando a Dios, hermanos, debe de entender qué cosa está cantando, a quién le está cantando, hermanos, y debe de sentir ese gozo, hermanos, porque esa alabanza no es para ningún hombre, es para el mismo Dios, hermanos. La interpretación relacionada, mis hermanos, es decir, estas formas externas con la frase que comienza cantando a Dios en vuestros corazones, la gramática, hermanos, se desprende de lo anterior. Las palabras, mis hermanos, que se distinguen entre salmos, himnos, son estas: cantando a Dios en vuestros corazones. Estas palabras se distinguen de lo demás, hermanos. Por ejemplo, también el pasaje paralelo, les hablo de Efesios, hermanos, el pasaje paralelo que dice, Efesios 5:19, mis hermanos, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dice aquí. Favorece la primera interpretación, hermanos. Por ejemplo, salmos, himnos y cánticos espirituales, del griego, mis hermanos, pasalmos, humaiski kai odais pinamautikaos, dice. Es decir, salmos, himnos y cánticos espirituales. Así lo describe el griego, que vemos en Colosenses 3:16, hermanos. ¿Qué son exactamente, hermanos? ¿Qué son exactamente estas tres categorías? Vamos a ver qué dice la Escritura, hermanos. Para intentar contestar esta pregunta, hermanos, citamos, hermanos,
lo que el mismo autor, es decir, lo que Pablo le dijo a los de Éfeso, a los de Éfeso, mis hermanos. Es probable que la palabra salmo, hermanos, se refiere a lo del salterio hebreo, es decir, lo que describe el Salmo 150, cuando dice salmo, hermanos, cuando se refiere al salmos. Ahora, esto puede entenderse, ¿saben por qué, hermanos? Porque en ese tiempo, cuando Pablo, hermanos, escribió esta carta, recordemos que el Nuevo Testamento no estaba terminado. Estaba empezando, hermanos, pero no estaba terminado. No lo podían ver o no se podía ver antes como nosotros lo vemos. Que nosotros tenemos un mejor entendimiento porque tenemos el Nuevo Testamento terminado, hermanos. Ahora, himno se refiere a los cantos cristianos, mis hermanos, algunos de los cuales se han podido identificar en el Nuevo Testamento como las palabras fieles de las epístolas pastorales, es decir, de las mismas epístolas pastorales, hermanos. Los cristianos primitivos hicieron himnos, hermanos, himnos al Señor. Por ejemplo, mis hermanos, estas palabras escritas en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11. Fíjense que de aquí, hermanos, de aquí los cristianos primitivos hicieron esos primeros himnos. De las palabras que dice Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11. El cual, aunque no existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por la cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. De aquí, hermanos, de la misma palabra, los cristianos primitivos, hermanos, empezaron a hacer estos himnos, hermanos, basándose ya en el Nuevo Testamento y no en los Salmos. Por eso vemos una diferencia, mis hermanos, entre en cómo alababan, ¿sí?, el pueblo de Israel, y cómo alabamos ahora, o cómo empezaron primero los cristianos primitivos a alabar a Dios, hermanos, sin instrumentos. El cristiano debería emplear, hermanos, el discernimiento, hermanos, acerca de la clase de alabanza que emplea. Es decir, muchas de las llamadas alabanzas cristianas de la actualidad es ligera y sin sustancia. Muchas de estas alabanzas es totalmente contraria a las escrituras. Aún más, es tan similar, hermanos, que no hay diferencia entre lo que el mundo canta a lo que cantan algunos que se dicen ser cristianos. Es decir, algunos hacen canciones, hermanos, a modo de que al mundo les guste. Es decir, hermanos, usan la música pop, usan el rock, usan las cumbias, y ellos dicen que son cantos espirituales, hermanos, pero esto pertenece al mundo, que es descrito, hermanos, en la escritura, algo que va contrario a lo que Dios pide, hermanos, a esa alabanza que Él pide. Nuestra alabanza, hermanos, debe de ser de la misma escritura y debe de salir de vuestros corazones, hermanos. Siguiendo la interpretación apuntada arriba, hermanos, de la frase siguiente, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones, enseña cómo se ha de cantar y a quién se debe de dirigir, hermanos. Es decir, debemos de entender, hermano, usted debe de entender cuando le estamos cantando a Dios. Muchas de las veces, hermanos, a veces los hermanos nos preguntan, ¿qué himno les gustaría que cantáramos? A veces los himnos nos gustan, hermanos, pero antes de que nos guste, o aparte de que nos guste, hermanos, debemos de saber que cuando estamos cantando a Dios, estamos alabando a Dios, estamos alabando su nombre, hermanos. Debemos de, como dice la escritura, debemos de cantar con el discernimiento, hermanos. Es decir, entendiendo, hermanos, para quién cantamos y qué cosa estamos cantando, hermanos. Esto es importante, hermanos. Fíjense que hay tres cosas aquí que debemos de tomar en cuenta, hermanos, cuando nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, estamos alabando a Dios. Son las siguientes, hermanos. ¿A quién va dirigida la alabanza, hermanos? Cuando tú, hermano, estás cantando, cuando tú le estás cantando, hermano, ¿a quién le estás cantando?
La alabanza debe de ser dirigida a nuestro Padre Dios. Hermanos. Punto número 2. La alabanza debe de ser con gratitud continua. Es decir, hermanos, no nada más en esa emoción que a veces sentimos cuando estamos congregados, sino que esa alabanza, hermanos, debe de ser a cada momento y con gratitud continua. Número 3. La alabanza debe de ser, hermanos, de corazón. Como dice la Escritura, hermanos, cantando a Dios, dice, en vuestros corazones. Debemos de tener muy en claro, hermano, que cuando tú estás alabando, hermana, cuando tú estás alabando a Dios, le estás cantando a Dios, no a los hombres. Por eso debemos de cantar con esa gratitud, hermanos, con ese ánimo, porque la alabanza, mis queridos hermanos, es para nuestro Padre Dios. Examinemos a continuación esos 3 requisitos, hermanos, que les acabo de decir para cantar correctamente en la congregación cristiana. Primeramente, ha de ser a Dios. La alabanza es dirigida a Dios, no a los hombres. Por propia definición, las canciones que expresan adoración y alabanza o acción de gracias se dirigen, hermanos, a la deidad. A la deidad, mis hermanos. Pero en la práctica no siempre es así. ¿Qué quiero decir, hermanos, cuando digo que en la práctica no siempre es así? A veces se canta porque nos gusta la música o porque queremos animarnos unos a otros, razón por la cual hoy día tantos del nuevo cántico, hermanos, o tantos cristianos buscan nuevos cánticos, hermanos, que les guste a veces, y este es un problema, porque si tú estás cantando a manera de que a ti te guste, te estás desviando de la verdadera alabanza y del verdadero significado que tiene este nombre, hermanos. ¿Alabar a quién? Como les dije, los 3 puntos. La alabanza debe de ser dirigida a Dios. Y cuando digo a Dios y no a los hombres, esto también nos incluye a nosotros, hermanos. Te incluye a ti, es decir, a mí en la persona. No me debe de gustar, o sea, debes de sentir ese gozo, hermanos, de corazón, sabiendo que esa alabanza no es para los hombres, sino para Dios, mis hermanos. Quizás en Colosa, hermanos, como vemos este versículo, quizás en Colosa algo por el estilo estaba pasando. Surgieron algunas piezas musicales y poéticas de las experiencias místicas vanas que fomentaban los falsos maestros. Es decir, vamos a hacer esto, vamos a cantar de esta manera. Y fíjense, hermanos, que esto tiene mucho sentido, hermanos, en que a veces, fíjense que a veces los cristianos, a veces te ha tocado, hermanos, tal vez lo hayas vivido, hermano, o lo estés viviendo, que cuando vas a una congregación, hermanos, o cuando estás en la congregación donde te congregas, cantan los himnos, hermanos, bien despacio, sin ganas, son los mismos. Esto, hermanos, esto no debe de ser así. Pues sabemos que la alabanza, como le digo y repito, hermanos, la alabanza no es para que nosotros nos sintamos bien, sino, es muy cierto, cuando tú entiendes lo que Dios te está pidiendo, hermanos, te hace sentir bien. Pero si te das cuenta, muchas veces los hermanos pierden el sentido de la alabanza, hermanos. Que cuando estamos cantando a veces sin ganas. O a veces cantamos porque no sabemos el himno. Y el punto principal aquí, hermanos, de la alabanza, cuando estamos alabando a Dios, es que debemos de cantarle con gozo, hermanos, con gratitud, por todo lo que nuestro Señor y Salvador Jesús hizo por cada uno de nosotros. Esto es como cuando estamos, hermanos, tal vez algunos de ustedes no estén de acuerdo conmigo, hermanos, pero esto es como cuando nosotros celebramos la cena del Señor. Cuando tú estás celebrando la cena del Señor, son sentimientos encontrados. ¿Por qué encontrados, hermanos? Porque sabes lo que significa, sabes el sufrimiento que pasó nuestro Señor y Salvador Jesús cuando hacemos memoria de eso, pero también sabemos que ese sufrimiento, hermanos, que ese precio que Él pagó por derramar su sangre, nos trajo a nosotros, hermanos, salvación. Entonces, por eso digo, es sentimiento encontrado, porque es tristeza y alegría. Cuando nosotros estamos alabando a Dios, hermanos, debe de ser con alegría. ¿Por qué, hermanos? Porque ya sabemos todo lo que hizo nuestro Señor y Salvador Jesús por cada uno de nosotros. Por eso es importante que sepamos, hermanos, el significado de cantando en vuestros corazones a Dios, hermanos. Es importante, hermanos, porque cuando estamos alabando a Dios, mis hermanos, debemos de sentir ese gozo. Y no como está sucediendo últimamente, mis hermanos. ¿Por qué cree, hermanos? Fíjense que la música, hermanos, le da mucho sentido al canto.
Es muy cierto. En el mundo, hermanos, la música, si alguien canta sin música, hermanos, nunca va a tener éxito. Pero Dios, hermanos, Dios nos está diciendo aquí cómo debemos de alabarle, hermanos. Cómo es la verdadera alabanza del cristiano de hoy en día. Fíjense, hermanos, que no sería la primera vez, desde luego, ni la última, desafortunadamente, que personas, hermanos, ya no tengan ese principio de alabar a Dios y de saber por qué se le tiene que alabar. Sino que últimamente, hermanos, fíjense que donde hay música, hermanos, en congregaciones donde hay música, es donde más gente se congrega. Hermanos, cuando van a una iglesia de Cristo, nos dicen, ¿sabes qué? Tu iglesia está muy triste. Le falta música, pónganle música para que la gente venga. Hermanos, pero si Dios no nos está pidiendo eso, aunque queramos, aunque digamos, buena idea, hermanos, pero no lo podemos hacer. Los cristianos primitivos no lo hicieron, hermanos. No lo hicieron. Nosotros no podemos hacer eso tampoco, hermanos. En Colosas, mis hermanos, en una iglesia a través de la actividad cúltica y que llegaba a formar parte de sus creencias, aunque seguramente lo que estaba pasando en Colosas, hermanos, en las comunidades donde prevalecía como debía, hermanos, la palabra de Cristo, que era el objeto supremo de la alabanza. Fíjense, hermanos, aquí viene lo importante, hermanos. ¿Cuál es el objetivo de alabar a Dios? ¿Cuál es tu objetivo o tu alabanza, hermanos? ¿Cuál es la alabanza cuál es el objetivo de esa alabanza que tú estás cantando? ¿A quién estás cantando, mis hermanos? La palabra, hermanos, nos dice, la palabra de Cristo es el objetivo supremo de la alabanza que debemos dirigir, hermanos, que nosotros los hijos de Dios debemos de dirigir esa alabanza. ¿A quién? A nuestro Padre Dios, a nuestro Señor y Salvador Jesús. Cuando le alabamos, le glorificamos, lo ensalzamos, hermanos, por lo que Él hizo por nosotros, hermanos, por sus virtudes, por sus obras, no las nuestras, mucho menos las mías, es decir, lo personal, hermanos, lo que me hace sentir bien. Debemos de saber, hermanos, y de entender que a Dios le debemos de alabar por lo que Él ha hecho, hermanos, por nosotros, porque aparte, Él es Dios, Él es el Supremo, mis hermanos. Es urge recuperar una perspectiva y práctica bíblica en esta cuestión. Es decir, hermanos, regresarnos, hermanos, al principio, a lo principal. La alabanza debe de ser dirigida, mis hermanos, a Dios. Y la alabanza, hermano, no nos debe de hacer, es decir, yo voy a hacer esto porque esto me hace sentir bien. Es cierto, pero lo principal que te debe de hacer sentir bien y gozarte, hermanos, es que la alabanza va dirigida a nuestro Padre Dios, a nuestro Señor y Salvador Jesús, por lo que Él hizo por nosotros. Es importante estar siempre dando gracias al Señor, pues debemos de recordar, mis hermanos, constantemente cuán bueno es y ha sido el Señor, según su palabra y en su propia experiencia, y dar gracias sin cesar. Por eso, mis hermanos, la importancia de alabar a Dios en vuestros corazones. La acción de gracias, mis hermanos, nótese aquí algo, el plural, constituye un gran correctivo para enderezar la visión y el rumbo, hermanos, teocéntrico de una comunidad cristiana. Hermanos, cuando nosotros le cantemos a Dios, debemos de entender, hermanos, que le estamos alabando, que estamos alabando su nombre. Hermanos, y ese himno no es porque a veces hay muchos himnos, hermanos, que nos gustan. Pero el punto principal es que debemos de saber que esos himnos van dirigidos a nuestro Padre Dios, a la deidad, mis hermanos. Nuevamente, las palabras en vuestros corazones o de corazón. No se trata aquí de la alabanza silenciosa en contraste, hermanos, con la que expresa una voz alta por medio de cánticos, sino de que cualquier expresión de alabanza o adoración al Señor salga de donde, mis hermanos, del corazón, sinceramente y con fervor. Lo que no, hermanos, lo que a muchos hermanos les falta, mis hermanos, es entender esto, que cuando tú cantas, hermano, lo debes de hacer con gozo. Lo debes de hacer, hermano, con amor, con acción de gracias, porque estás adorando al Supremo, estás adorando al que dio la vida por ti,
Estamos adorando, mis hermanos, a la deidad. Esto debemos de practicarlo, hermanos. Muy cierto, el primer día de la semana, pero esto debemos de practicarlo, hermanos, todos los días de nuestra vida. Debemos de saber, hermanos, a cada momento, hermanos, yo no sé, tal vez tú, hermano, le cantes a Dios cuando estás en tu trabajo, a decir, pero aquí, mira, el mundo pone su música y nosotros por acá cantando, estad por Cristo firmes, cantándole, hermanos, y el mundo acá con su música y todo alrededor, y tú cantando, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque te estás acordando a quién le estás cantando, hermano. Esto es importante, es bien importante, hermano, que regresemos al principio. Es decir, que regresemos cuál es el significado de alabar y a quién alabamos cuando cantamos himnos, hermanos. Es importante. Este himno me gusta, sí, porque este me llega, me hace que le cante al Señor. Qué bueno, hermanos. Pero si es, a veces, hermanos, están los hermanos por acá y a veces cantan y dejan de cantar y están. ¿Se imagina, hermanos, o qué ha de decir nuestro Padre cuando estamos así? Este no me gusta, por eso no lo voy a cantar. Hermanos, el canto, los himnos, van dirigidos a Dios y no a los hombres. Y esto nos incluye, hermanos, a nosotros. Es decir, cuando le cantemos a Dios lo debemos de hacer con esas ganas, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque la alabanza va dirigida a nuestro Padre Dios, hermanos. El párrafo y la sección de Colosenses 3:16, mis hermanos, se cierra con una exhortación general similar a otras, hermanos, que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, hermanos, primero a los Corintios, dice, primero a los Corintios 10:31, entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Dice la Escritura, hermanos, para la gloria de Dios. Colosenses 3:23, hermanos, también dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Sabes qué significa, mi hermano, cuando la Escritura nos dice, hacedlo de corazón? No simplemente lo voy a hacer, no, de corazón es que lo vas a hacer, hermano, con esa energía. De corazón es para mi Padre Dios, dices tú. Es para algo que amas, para algo que tú quieres, ¿sí? Es expresarnos, hermanos, lo que sentimos por nuestro Señor y Salvador Jesús. Por eso cuando tú le cantes a Cristo, le cantes a Dios, tiene que ser con esa energía. Acuérdate, este domingo que vayas a cantar, hermano, que estés cantando, o tal vez ahorita me dieron ganas de cantar este himno, lo hagas, hermano, de corazón, con ganas, porque es para nuestro Señor y Salvador Jesús, es para la honra y gloria de nuestro Padre Dios, hermanos. Por eso debemos de cantar, hermanos, de corazón, como lo dice aquí la Escritura, como para el Señor y no para los hombres, dice. Ve lo que está diciendo la Escritura, mis hermanos. Nuevamente leo Colosenses 3:23. Miren, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, no como, dice, como para el Señor y no para los hombres. Mira, aquí la Escritura nos está diciendo, ¿para quién? ¿Para quién, hermanos, debemos de hacer las cosas? Para los hombres a veces decimos, ve, ¿me puedes hacer esto? Y vamos, y si lo hacemos de mala gana. Pero, hermano, cuando se trata de Dios, debemos de saber, hermanos, debemos de ser, sí, mi Señor, porque tú hiciste más que esto por mí. Ahora, hermanos, siguiendo con el contexto de Colosenses, enfatiza una vez más la centralidad de la persona y obra de Jesucristo, reflejado bajo su nombre. Todo había de hallar, hermanos, su razón de ser en un núcleo central, es decir, todo lo que nosotros hacemos, hermanos, cuando estamos alabando a Dios, sabemos que va dirigido al Padre, a nuestro Señor Jesucristo, a la deidad, hermanos. Lo que se habla y lo que hacemos, hermanos, ¿sí? Lo hacemos con gusto. ¿Por qué? Porque va dirigido a nuestro Padre Dios, hermanos. Por eso, miren lo que dice Pedro, mis hermanos. Cuando nosotros le cantamos a Dios, hermanos, esos cantos, también hay que reconocer algo, mis hermanos. Los himnarios que tenemos, los de la Iglesia de Cristo, no todos son de la Iglesia de Cristo. Creo que esto ya lo saben, mis hermanos. No todos esos himnos pertenecen a la Iglesia de Cristo. Eso lo saben. Hay unos himnos que no pertenecen a la Iglesia de Cristo, pero que están ahí. Y los cantamos, hermanos. Ahora, ¿por qué?
¿Por qué estos hermanos que dejaron o que trabajaron en hacer esos himnarios, dejaron esos cantos ahí, hermanos? Porque ellos dijeron, lo principal, mis hermanos, es que nosotros cuando cantemos a Dios, lo hagamos, hermanos, lo hagamos de corazón. Otra de las razones, hermanos, es que esos cantos tienen concordancia con la Escritura, mis hermanos. Por ejemplo, debemos de hacer las cosas, hermanos, como dice la Escritura. Primera de Pedro 4, 11 y 12. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo sea glorificado, dice, mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí, algo bien importante, hermanos, en este versículo, para que en todo Dios sea glorificado, mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Bien, la revelación divina y lo que se hace para su gloria y en el poder suyo, solamente, hermanos, os entiende a fin de extender su reinado y salvación. Cuán importante es el nombre del Señor Jesús. Todo el contenido de la salvación revela en Jesús, o más bien se revela en Jesús y se comprende en su nombre. ¿Qué significa el nombre, mis hermanos? ¿Recuerdan cuando dice Hechos 2:38? Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre. Esta palabra nombre la vemos en Hechos, la vemos en Mateo, hermanos. Mateo, en su capítulo 28 y versículos 19 y 20, el nombre, hermanos. Fíjense, voy a leer Hechos capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, aquí está, hermanos, bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Primera a los Corintios 6:11 dice, y esto erais alguno de vosotros, pero fuisteis lavado, pero fuisteis santificado, pero fuisteis justificado en el nombre, aquí está otra vez, el nombre del Señor Jesucristo, en el Espíritu de nuestro Dios. Dios manda, fíjense, hermanos, Dios manda, no solamente a nosotros nos manda que le alabemos, hermanos, en vuestros corazones, es decir, con sinceridad, hermanos. Debemos de ser sinceros cuando estamos alabando a Dios. Pero también Dios manda que creamos en ese nombre, hermanos. En ese nombre, ¿cuál nombre, hermanos? En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Fíjense que creer, hermanos, y no tan solo a nosotros los cristianos, esto es para todos los hombres. Es un mandamiento que ellos crean en el Hijo de Dios. Mire lo que dice Juan 3:18, mis hermanos. Juan 3:18 dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Un mandamiento, hermanos. El que cree, hermano, si te das cuenta, aquí está hablando de un juicio. Un juicio, hermanos. Cuando tú, hermano, cuando tú vas y predicas el evangelio, ¿sabes que estás haciendo un juicio? Porque el evangelio, hermanos, esto es un juicio. El que creyere y fuera bautizado será salvo, y el que no creyere, dice, será ¿qué? Condenado. Esto es un juicio, hermanos. Por eso dice la Escritura aquí en Juan 3:18, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, al cual, cuando estás alabando, a él le estás dando la honra y la gloria. Al unigénito, en el cual hemos creído nosotros. Primera de Juan 3:23, hermano, dice, y este es su mandamiento. Aquí, por eso les dije que era un mandamiento. Miren, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Un mandamiento, hermanos, creer en su Hijo, en el Hijo de Dios.
al cual le damos la honra y la gloria, al cual alabamos, le cantamos himnos de corazón, hermanos, en vuestros corazones, sinceros, hermanos, somos cuando o más bien debemos de ser sinceros cuando le cantamos a Dios. Primera de Juan 5:13 también, hermanos, dice lo siguiente: estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Miren lo que dice la Escritura, hermanos. Por eso, como le digo, hermanos, cuando usted está alabando, cuando usted está cantando, hermanos, no le está cantando a los hombres, le está cantando a la deidad, le está cantando al Padre, al Hijo, hermanos, le está cantando al Espíritu Santo, a la deidad, hermanos, a fin de que cualquiera crea en el nombre del Señor Jesús, reciba el perdón de pecados. Esto es lo que está diciendo esta escritura que les acabo de leer. Todo aquel que crea en el nombre del Señor Jesús será lavado de sus pecados. Bueno, siguiendo el proceso, hermanos. No vaya a decir, no, nomás voy a creer, voy a alzar las manos. No, hay un proceso, recordemos. Aclaro eso, hermanos. Hechos 10:43 también dice, mis hermanos, de este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. El perdón de los pecados. Y primera de Juan 2:12 dice, os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Cuál nombre, mis hermanos? El nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. El que crea en el nombre del Señor tendrá, ¿qué cosa? Vida eterna. Dice la Escritura, Juan 5:13. Estas cosas os escribo a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Dice la Escritura. Así que el que crea en el nombre del Señor Jesús, hermanos, todos los que hemos creído, hermanos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús, y todo aquel que todavía falta, hermanos, que Dios está esperando, por eso no ha venido. Todo aquel que sigue esperando y que Dios quiera, hermanos, que tenga misericordia de él, todo aquel que crea en el nombre de su Hijo, escapará de esa ira venidera, hermanos. Juan 3:18. El que crea en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La fórmula, mis hermanos, en el nombre de Jesús o el Señor Jesús, se usa en referencia a la dádiva del Espíritu Santo. Es decir, mis hermanos, explico esto. Juan 14:26. El Consolador, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Estas también son las acciones de gracias, mis hermanos. Estas también se les llaman acciones de gracias. Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Y eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos tú y yo, los que hemos creído en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. A cada momento, hermanos, le estamos dando la honra y la gloria. Gracias, Dios, por todo lo que tú has hecho por nosotros. En este nombre, mis hermanos, en este nombre los discípulos obraron milagros y obras compasivas. Fíjense, en el nombre de Jesús, mis hermanos, en aquel tiempo, sus discípulos hicieron obras y milagros compasivas. Un ejemplo, Lucas 10:17. Los 70 regresaron con gozo, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Fíjense, hermanos, hoy día, mis hermanos, hay un versículo, hermanos, que cuando lo leí me llamó mucho la atención, porque dice, conocemos el nombre de Jesús. Los demonios, hablando los demonios, hermanos, decían, conocemos el nombre de Jesús, pero a estos, dice, no los conocemos. Es decir, bien dice la Escritura, hermanos, Santiago 2:19, ¿crees que Dios es uno? Bien haces, porque los demonios también creen y tiemblan. Lo que significa es que creer no es suficiente, sino obedecer también. Creer y obedecer, mis hermanos, van juntos, van de la mano. Pablo, mis hermanos, amonesta y pronunciaba juicios en él. Es decir, Pablo amonestaba en el nombre de Jesús, mis hermanos, y también pronunciaba juicio. Como nosotros, hermanos, cuando pronunciamos el nombre de Jesús. Es decir, cuando nosotros predicamos el Evangelio, mis hermanos, estamos haciendo un juicio.
Va a decir, bueno, no lo hacemos, no. Estamos haciendo un juicio con la autorización de nuestro Padre Dios. Es decir, vayan y prediquen el Evangelio. Es decir, Dios nos autoriza a hacer ese juicio, hermanos. Vayan y el que creyere en el Evangelio, no en nosotros, hermanos, pero ahí estamos haciendo un juicio. El que crea en el Evangelio será salvo y el que no será condenado. Primera a los Corintios 5:4, mis hermanos, miren, en el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estáis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús. Cuando nosotros nos reunimos, mis hermanos, dice la Escritura, vosotros estáis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor y Salvador Jesús. Mucho cuidado cuando no estemos utilizando la Escritura bien, porque miren, dice que el poder del Señor Jesús está en las Escrituras, hermanos. Si tú estás mal usando este poder, hermanos, las consecuencias van a ser terribles. Bien lo dice Santiago. Santiago 3:1 me parece que dice, no os hagáis muchos maestros de ustedes, porque mayor será la condenación. Cuidado, hermanos. Cuidado de cómo estamos trazando, cómo estamos enseñando las Escrituras. Al finalizar la sección, hermanos, el renovado énfasis sobre la acción de gracias por el poder y significado de ese dulce nombre tiene como finalidad reforzar el papel del único mediador entre Dios y los hombres, el Verbo encarnado, que es el camino, que es la verdad y que es la vida, y el único que nos va a llevar con el Padre, el único que da acceso al Padre, mis hermanos, nuestro Señor y Salvador Jesús. Por eso cantamos, hermanos, por eso le alabamos, por todo lo que Cristo, hermanos, ha hecho por nosotros. Debemos de saber y entender eso, hermanos, de que nosotros alabamos a Dios, es por la grandeza, por lo que Él es, hermanos, porque es el Todopoderoso, hermanos, por eso le alabamos. Y lo hacemos, como dice la Escritura, de corazón. Nuestro Señor Jesucristo es el camino, hermanos, abierto, y podemos acercarnos para adorar y servir a Dios en espíritu y en verdad. Es necesario subrayar, hermanos, este rol único de Cristo frente a la multiplicación, hermanos, de cosas a veces, o las cosas, mejor dicho, que a veces queremos multiplicar o queremos hacerlas muchas nosotros mismos por nuestras propias cuentas, hermanos, y a veces haciendo a un lado la Escritura. Esto nos va a desviar, hermanos, de la verdadera alabanza hacia Dios. En aquel tiempo, hermanos, esto es lo que hacían los falsos maestros. Hacían las cosas, miren, vamos a cantar de esta manera. Vamos a hacer las cosas de esta manera. Hermanos, en el Nuevo Testamento buscamos, hermanos, y verán que la alabanza que hacían los judíos, como lo describe el Salmo 150, hermanos, es muy diferente a la alabanza, hermanos, que hacemos ahora los cristianos, o más bien que le damos nosotros los cristianos a Dios. Hay muchos sistemas, mis hermanos, hay muchas sectas hoy en día, hermanos, que han surgido, que ellos supuestamente están alabando a Dios, pero lo están haciendo, mis hermanos, de una manera incorrecta. Lo que muchas de las veces hacen los hombres, hermanos, es que se gozan ellos mismos, como lo hacían los judíos, hermanos, como lo hacían los judíos. Por eso es que vemos ahí, mis hermanos, en Amós capítulo 5, del versículo 23 en adelante, hermanos, cuando Dios, muy cierto, como dicen algunos hermanos, esto no solamente se está dirigiendo a los instrumentos. Es muy cierto. Ya Dios se había fastidiado, hermanos, de todo lo que ellos estaban haciendo, porque todo lo que ellos estaban haciendo estaba mal. Es decir, ya no estaban alabando a Dios, sino que ellos mismos se gozaban, ellos mismos, hermanos, se estaban satisfaciendo, hermanos, ellos mismos. Entonces, mis hermanos, hoy día hay personas que pretenden alabar a Dios como a ellos les parece mejor, pero no muestran ese requisito imprescindible, hermanos, que es alabando a Dios en vuestros corazones. No son dignos de llevar su nombre ni hablar con su autoridad, y por ende, mis hermanos, no pueden nunca representar los verdaderos intereses del reino de Dios y el mensaje único de salvación por gracia que Él quiere que se predique en todo el mundo. Es decir,
Hay personas, mis hermanos, que supuestamente alaban a Dios, pero lo hacen a su manera. Por eso es importante, hermanos, que nosotros, cuando alabemos a Dios, cuando estemos alabando a Dios, sepamos, hermanos, qué significa primero alabar a Dios. Y después, si yo estoy cantando un himno, ¿qué significa cantarle un himno a Dios? ¿Y cómo lo debo de hacer, hermanos? ¿Y a quién lo debo de dirigir? Es importante que sepamos esto, mis hermanos. Como les decía, mis hermanos, Colosenses capítulo 3, versículo 16, es muy similar a Efesios capítulo 5, versículos 18 y 19, donde leemos, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay libertinaje, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y salmodiando al Señor, dice, en vuestros corazones. En Colosenses 3:16, fíjense, notemos algo. En Filipenses 3:16 la principal diferencia es que en lugar de decir, sed llenos del Espíritu Santo, Pablo dice, la palabra de Cristo habite ricamente en vosotros. En otras palabras, ser llenos del Espíritu Santo y ser llenos de la palabra de Dios son ambos requisitos para vivir vidas gozosas, útiles y llenas de fruto. No seremos llenos del Espíritu Santo a no ser que estemos llenos de la palabra de Dios. Y que el estudio de la palabra de Dios no será eficaz a no ser que rindamos lo más íntimo de nuestro ser al ser, es decir, hermanos, nuestro ser debe de ser controlado por el Espíritu Santo. Recordemos lo que dice ahí en Romanos, hermanos, nosotros ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que somos guiados, hermanos, por el Espíritu Santo, hermanos, entenderemos lo que significan estas palabras. Cantarle a Dios en vuestros corazones. Alabar a Dios, mis hermanos, en vuestros corazones. Es importante, hermanos, recordar esto. Es importante que el domingo, hermano, el domingo que le cantes a Dios, vas a recordar las palabras, hermanos, las palabras que dicen alabando a Dios en vuestros corazones. Es decir, Señor, te voy a cantar con esa sinceridad que de mí va a salir, de dentro, hermanos, del corazón. Voy a usar este instrumento llamado corazón y te voy a cantar a ti, te voy a alabar a ti, porque tú eres merecedor de eso y mucho más. Eso debemos de entender. Quiero concluir, mis hermanos, este tema. Podemos concluir que estar llenos del Espíritu Santo significa estar llenos de la palabra de Dios, hermanos. Este es el significado, hermanos. Estar llenos del Espíritu Santo significa estar lleno de la palabra de Dios. No se trata de alguna misteriosa crisis emocional que nos sobrevenga en vida. Es decir, tengo el Espíritu Santo, ya no necesito estudiar las Escrituras. No, esto no es así, sino de alimentarse cada día de las Escrituras, meditando en ellas, obedeciéndolas y viviendo por ellas. Esto significa, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo, lo que nos va a llevar a entender cómo alabar a Dios en vuestros corazones. Así pues, mi querido hermano, cuando cantemos a Dios, lo debemos de hacer, hermanos, con el corazón, cantando en vuestros corazones. Hermanos, cantar no es lo mismo que enseñar. Cuando estás cantando, cuando estás alabando, te estás dirigiendo no a los hombres. Cuando tú enseñas, hermano, te estás dirigiendo a los hombres. Cuando tú alabas a Dios, te estás dirigiendo a la deidad, no a los hombres, a Dios. Por eso, hermano, cuando tú alabas, cuando tú cantas, no estás enseñando. Aunque hay algunos hermanos que están enfrente, dirigiendo, hermanos, pero esto se hace personal. ¿Sabes por qué se hace personal cuando tú alabas a Dios? Porque dice, cantando, es decir, cuando dice en vuestro corazón, esto lo hace personal. Es decir, el que está al lado de nosotros, hermanos, no tiene que ver con mi alabanza que yo, en lo personal, le estoy entregando a Dios. Por eso la diferencia, mis hermanos, cantando a Dios con salmos, himnos, la gran diferencia, hermanos, entre estas tres palabras o estas dos palabras es
cantando a Dios en vuestros corazones. Es decir, en lo personal, lo que sale de tu corazón, hermanos. Gracias, mis queridos hermanos. Espero en Dios, mis hermanos, que este tema les recuerde, hermanos, les recuerde que debemos de cantarle a Dios con ganas, hermano, con ese gozo, ¿sí? Con esa alegría, con ese corazón sincero, hermanos, a nuestro Padre Dios. Muchas gracias, mis hermanos. Les agradezco, hermanos, por acompañarme. Espero en Dios y nos sigamos viendo, hermanos, nos sigamos viendo con otro tema que hay un tema, se me olvidó el título, mis hermanos, un tema bien bueno, hermanos, que me gustaría compartir con ustedes. Será en la próxima vez, mis hermanos, y me da gusto, hermanos, me da gusto siempre traerles este mensaje, aprender un poquito de esa mucha palabra que hay en las Escrituras, mis hermanos. Recordemos que, como dice la Escritura, dice, el mundo y las cosas pasarán, pero la palabra de Dios, hermanos, siempre permanecerá. Gracias, mis queridos hermanos. Me gustaría despedirme, o me voy a despedir con una oración como empecé, mis hermanos. Oremos, mis queridos hermanos. Bendito y amoroso Dios, te doy gracias, Padre, por haberme permitido, Señor, predicar tu palabra. Gracias, Señor, y espero que esto sea de edificación para mis hermanos, Señor, y también para la honra y gloria tuya, Señor. Porque todo esto, Padre, es para la honra y la gloria tuya, Padre, no para nosotros los hombres, sino para ti. Gracias, Padre, te doy, y bendice a todos mis hermanos que predican tu palabra. También bendice a todos mis hermanos que, aunque no predican, Padre, son parte de tu reino. Gracias, bendito Padre, bendíceles a ellos, y te pido que bendigas a los más indefensos, también a los niños, Padre, los cuales no se pueden defender. Cuídales y protégeles siempre. Por todos aquellos hermanos que en estos momentos pasan por momentos difíciles, también te pido por ellos, Señor, por los que no tienen trabajo, por los que están enfermos, por muchas necesidades que hay, Padre, tú las sabes. Te pido por ellos. Gracias, Padre, te doy, y esperando, Padre, que siempre estés con nosotros. En Cristo Jesús, tu Hijo amado, te pido esto y te doy gracias. Amén. Gracias, mis queridos hermanos. Que el Señor me los bendiga y nos veremos con otro tema, mis hermanos. Espero y me puedan acompañar. Bendiciones para cada uno de ustedes, mis hermanos.